Casi 35 minutos de las 2 de la tarde y de la política universitaria nos vamos al vínculo de la patria grande con todo lo que está sucediendo en Argentina en estos momentos. ¿Y quién puede hacer ese cruce? En cruce es Pablo Daniel Ovín, acompañado de Kino en estos momentos. ¿Cómo andas, Pablo, querido? ¿Todo bien? Hola Camila, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. ¿Viste? ¿Vieron que siempre decimos acá todas las semanas en este espacio en Cruce, en Fingiendo Demencia, que Argentina está en Latinoamérica y que el rompecabezas está todo interconectado? Bueno, con esto que está No, pasando es tremendo. con Spert, con Freddy Machado, el acusado de financiar políticos del narcotráfico y demás, lo estamos comprobando a ciencia cierta. No, es tremendo la tarea aparte que te diste, ¿no? Tenemos que hacer un reconocimiento acá de Pablo Ovín, porque mucho se ha hablado de Guatemala en el marco de toda esta situación y vos dijiste, ojo, porque de verdad que la política guatemalteca está vinculada efectivamente con Fred Machado y acá podemos hablar de ejemplos, ¿no? Para entender lo que está sucediendo y este cruce que acabas de hacer. Sí, totalmente. Bueno, es de público conocimiento en lo que viene contándose acá en Argentina, que el famoso Fred Machado, con el cual tendría el vínculo del que se lo acusa a José Luis Esper, que termina renunciando a la candidatura, a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, y no sabemos a cuántas cosas más va a tener que renunciar. Sí. Tiene que ver con Guatemala porque el propio Esper, en el video que publicó cuando niega que va a renunciar y trata de explicar públicamente su vínculo con Machado, habla de un contrato con una minera guatemalteca, Sí. y ahí salta el vínculo con Machado y Guatemala. Entonces nos pusimos a ver qué acciones y qué presencias ha tenido Fred Machado en los últimos tiempos, varios años largos, diría yo, en la política guatemalteca, con vínculos con candidatos y hasta con presidentes de la nación del país Tremendo. centroamericano. ¿Qué encontraste? A ver, contá. Y bueno, lo encontramos, por ejemplo, a Fred Machado acusado de financiar la campaña de Sandra Torres, una candidata de la derecha que fue al balotaje en el 2023 contra el actual presidente Bernardo Arévalo, un presidente de un partido progresista que se llama Partido Semilla, que venía peleando contra los sucesivos gobiernos neoliberales, ganó ese balotaje y a Sandra Torres, Fred Machado, las denuncias que hacen en Guatemala es que a ver si les suena, les prestó aviones, autos y también dólares en efectivo para pagar actos de campaña que, bueno, periodistas guatemaltecos están investigando, visibilizando, en un caso parecido al de acá, pero con la gravedad que tenemos acá es que Spert era candidato y la tal Sandra Torres está bastante borrada de la política guatemalteca después de haber perdido el balotaje del Claro. 23. Pero bueno, ahí encontramos un primer espejo, ¿no? Sí, Con una total. candidata a presidenta financiada supuestamente por Fred Machado y por estas empresas satélites que tenía Fred Machado, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Caso calcado, y te sumo ahí, vos decís con la diferencia de que Spert, o sea, acá sería como más grave porque Spert es el actual candidato, un actual candidato, o lo era hasta hace un par de horas, y además es el candidato del oficialismo, ¿no? Porque acá entra la gravedad en realidad de esa situación, es el candidato o era el candidato representante del gobierno. Sí, bueno, Sandra Torres era la candidata no del partido oficialista de aquel momento, pero Claro. sí de la búsqueda de la continuidad de la derecha en el poder contra Bernardo Arévalo. También reviste mucha gravedad porque Guatemala podría haber tenido una presidenta, si ella ganaba, Sí. financiada, todo esto en potencial, ¿no? Sí, Porque sí, sí, lo sí. tienen que probar la justicia guatemalteca en primer lugar, pero una presidenta financiada por el narco. Pero resulta que el anterior presidente, Alejandro Yamatei, presidente también de la derecha guatemalteca, de otro partido distinto a Alessandra Torres, la que fue candidata en el 23, pero también de ese mismo entramado político. También Yamatei está acusado de tener vínculos, de haber tenido vínculos con capitales ligados a Fred Machado. Hmm. E igual que Spert, el presidente, el expresidente Yamatei, Hmm. que gobernó hasta 2023, está acusado no solo en Guatemala, sino también en Estados Unidos por la justicia de Texas. Entonces se nos empiezan a cruzar Tremendo. todas las vinculaciones del expresidente, también con Fred Machado, al igual que Spert. Hmm. Yamatei, el Departamento de Estado norteamericano, lo acusa
de haber recibido aportes de campaña no declarados que habrían circulado desde Estados Unidos de la mano no explícitamente de Fred Machado, pero sí con terminales vinculadas al famoso Fred, que hoy está preso en la Patagonia Argentina. Yamatei tiene prohibición de entrada a Estados Unidos por parte del Departamento de Estado por estas vinculaciones con el narcotráfico. Muchísimo parecido, Pablo, en ese sentido. ¿Y cómo siguió, digamos, el vínculo con esos políticos de Guatemala, digamos, para ver si podemos hacer el paralelismo y un poco de futurología, ¿no? Y mira, tengo más. Tengo Sí. a otro expresidente, Opa. también al que los indican como vinculado con Fred Machado, el presidente Jimmy Morales, que gobernó entre 2016 y 2020, también otro presidente de ultraderecha neoliberal, primero amparado y protegido por Estados Unidos, y después Estados Unidos le suelta la mano a Jimmy Morales porque encuentran también, a ver si nos suenan los números, las cifras, lo acusan de haber recibido $1 millón para su campaña, Sí. que se hicieron en pagos de $200.000 No, tremendo. por parte de, bueno, de vuelta lo vinculan con Fred Machado con su minera Hay como en un protocolo, Guatemala. ¿no? De Fred Machado, digo, Sí, Sí, totalmente. sí, Todo es conduce a Fred protocolo. Machado, que Sí, entró total. con el gobierno de Jimmy Morales a Ujú. Guatemala, Ajá. justamente. Ujú. Bueno, también en Estados Unidos, Jimmy Morales está sindicado como vinculado al narcotráfico, también tiene causas judiciales, y también en Estados Unidos a Jimmy Morales lo tienen crucificado porque realizó una persecución cuando era presidente contra una comisión contra la corrupción que había formado Naciones Unidas y que investigaba el narcotráfico en Guatemala, y Jimmy se sintió amenazado, los acusó a los integrantes de la comisión, entre los que había eh, referentes de varios países, los acusó de intervencionismo, los echó, bueno, se enfrentó a Estados Unidos, Mm. al Estados Unidos de Joe Biden, del Sí, presidente demócrata de aquel entonces, sí. es distinto ahora que está Trump. Mm. Bueno, Jimmy Morales también, acusadísimo de estar vinculado con Machado, allá en Guatemala, y acá apareció el nombre de Jimmy Morales en el Congreso, de la mano del diputado Roberto Tailade, Mm. que hizo este análisis también y ató estos cabos y vinculó Guatemala, Expert, Jimmy Morales con el financiamiento de la narcopolítica, Sí. y respondió Jimmy Morales en Guatemala a las acusaciones de Tailade. Propongo compartir lo que dijo Morales, y Dale. arranca el expresidente guatemalteco a la pregunta de una periodista guatemalteca, calificando a Rodo Tailade, a nuestro diputado nacional de la República Argentina, y creo que lo que dice Morales define un poco cómo es la defensa de los que se vinculan con Machado. Va a ser muy parecido a lo que dijo Expert o a lo que dice Expert, así que propongo compartirlo. Dale. Lo escuchamos y vemos, para quienes andan en YouTube. Licenciado Jimmy Morales, un diputado argentino lo acusó a usted y a Yamatei de haber recibido financiamiento para su campaña electoral de un supuesto narcotraficante argentino. ¿Usted tiene algo que ver con eso? Nada que ver. Mire pues, ese diputado argentino es un comunista de la clica de Iván Velázquez y Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Ese diputado argentino sí pertenece al partido más corrupto de Argentina, con el que él y Cristina Fernández de Kirchner saquearon a su país por décadas. Aclaro, nunca recibí dinero de ningún extranjero para mi campaña. Bueno, nunca No sé si recibí otro dinero, político dice Jimmy, u otro Jimmy partido Morales, de el Guatemala lo expresidente. haya hecho, Bueno, pero el yo no. argumento clásico, ¿no? Sí, Acusar al sí. kirchnerismo. Hasta en Guatemala tiene Sí. la culpa el kirchnerismo de todas las cosas. Tremendo. Y el comunismo, ¿no? Ni hablar. Sí, bueno, kirchnerismo, comunismo, Sí. peronismo, Sí. zurdos, es todo igual. Parece un libreto calcado, y es lo que decimos siempre, Cami, acá en este espacio de Fingiendo Demencia, cómo parece que la política regional está escrita en un mismo lugar, en una misma usina, con una Total. misma narrativa, y pasa también cuando tienen que defenderse de cosas que ellos acusan al campo popular, ¿no? Que es de la corrupción, y en este caso de la peor corrupción, que es el narcotráfico. Entonces, el expresidente Jimmy Morales, el expresidente Alejandro Tey, la ex candidata, última candidata de la derecha en un balotaje en el 2023, Sandra Torres. Agrego también a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras,
que está también acusada de tener financiamiento narco. Porras, la fiscal, es responsable, por ejemplo, de proscribir a la candidata indígena Telma Cabrera, a la que hace 2 elecciones no la dejan participar. Bueno, acusan que es una persecución política con causas armadas. Bueno, todo muy parecido a lo que pasa en la República Argentina. Pudimos atar los cabos entre Guatemala, Centroamérica, y Argentina, extremo sur de América Latina, en un mismo personaje, que es Fred Machado, que, bueno, está en la mira de la justicia norteamericana. Y para completar, Cami, me parece muy interesante, contamos la historia de Jimmy Morales, del expresidente, primero fomentado, financiado y aliado a Estados Unidos para contener o vencer a la izquierda guatemalteca, y tuvo ese apoyo, pero cuando Jimmy Morales se pasó 3 pueblos, como dicen ahora, con el narcotráfico, y empezó a complicarse con la justicia norteamericana, el propio gobierno norteamericano le soltó la mano y ahora es un perseguido que tiene condenas pendientes en Estados Unidos. Digo, lo mismo le puede pasar a políticos de aquí en la República Argentina, que hoy están muy, muy protegidos por Donald Trump, pero cuando ya la situación legal se vuelve indefendible, si aparece el narcotráfico en el medio, esos mismos líderes políticos sudamericanos pasan a ser enemigos públicos de Estados Unidos, le sueltan la mano y terminan en Guantánamo o en una cárcel federal de Texas, potencialmente, como le puede pasar a Jimmy Morales próximamente. ¿Por qué no a Spert? Y por qué no, digo, pensando en responsabilidades hacia arriba, en el gobierno argentino. Bueno, todo eso lo tendrá que establecer una investigación judicial, pero todos los cabos se pueden atar. Totalmente. Y es un continuará en cruce de la mano de Pablo Bin. Por acá, fuerte abrazo, querido. Gracias. Abrazo gigante, me quedo escuchando. Pablo Daniel Ovín, periodista de La Patria de las Moscas, de FM en Tránsito, acá en El Cruce. Lindo concepto, fingir demencia, porque eso te hace seguir funcionando y dándole para adelante, y mientras tanto las cosas ocurren. Ustedes son todos unos zurditos. Fingiendo demencia.